Muy buenas tardes. Tenemos con nosotros a los Laberintos del Arte, Manuel Fernández de los Laberintos, a Alegra García de los Laberintos. Gracias por estar. Gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias, Javi. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de verdad apasionante, ¿no? Lo siguiente, o sea, yo, además, bueno, como docente Manuel también nos va a contar muchas cosas, pero además también Alegra como profesional del mundo de los museos que eres, también nos vas a contar muchas cosas. Vamos a hablar sobre la novela gráfica, que ayer ya hicimos el juego con Manuel Fernández, en esa que te cogí ahí, ¿eh? ¿Te acuerdas, Manuel? Que te cogí un poquito para hacer bien pillado. esas pruebas. Más allá de la novela gráfica. O sea, que este titular, que lo puso nosotros creo ayer también, más allá de la novela gráfica. Nos vais a hablar sobre personajes de la literatura, sobre artistas y sobre también espacios, sobre museos que aparecen en las novelas gráficas. Y alguna cosita más también os vais a comentar. Entonces, ¿quién dispara primero de los dos? Manuel, ¿disparas tú, me dijiste? Hombre, pues sí, igual lo primero sería reflexionar un poquito sobre cómo nos ha ido cambiando la visión sobre la novela gráfica, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos en España de novela gráfica, pues, y aquí lo puede también atestiguar Nosy Ross, pues siempre yo creo que se ha hablado de tebeos, después en otra época se ha hablado también de cómics, y ahora pues igual estamos hablando más entre cómics y novela gráfica, ¿no? Yo creo que hubo un hito bastante importante que es la creación del Premio Nacional de Novela Gráfica en España, que es muy reciente, es de 2007. Yo creo que la mayor parte de la gente no tiene conciencia de que esto haya sido tan reciente, pero es muy importante, yo creo que para el despegue, por lo menos, de la revalorización de lo que es de la novela gráfica como elemento esencial de la cultura, igual que la literatura, que el cine, que las artes plásticas, que la música, ¿no? Entonces, he cogido una lista de gente que ha salido muy reforzada, autores que han salido muy reforzados de este Premio Nacional de Novela Gráfica, a ver si os suena, ¿no? Fijaos, en 2008 hubo un señor que se llama Paco Roca, que ganó el segundo premio nacional de novela gráfica con su novela Arrugas. Son clásicos ya instantáneos. Todo el mundo conoce Arrugas, todo el mundo ha leído Arrugas o ha visto la película, ¿no? En 2010, Antonio Altarriba y Kim lo ganaron por El arte de volar, lo comentamos en el podcast que hicimos sobre la historia de España del siglo XX, si te acuerdas. Sí. Después, en el 2012, la obra que encumbró a Alfonso Zapico, y que hablaremos hoy un poquito de ella, fue Dublinés, que habla de la vida de James Joyce. Entonces, Zapico desde ese momento pues despegó como uno de los autores más importantes de novela gráfica en España. Después, en 2015, que hablaremos también de ella hoy, Santiago García y Javier Olivares publicaron Las Meninas, que, como os he dicho, es un clásico instantáneo de obligada lectura, diría yo. Y en 2020, por poner otro ejemplo, Javier de Isusi lo ganó por La Divina Comedia de Oscar Wilde, que también la comentaremos hoy. Entonces, son autores que están muy valorados a nivel de industria, y yo creo que nos ha hecho este galardón, lo que nos ha hecho es ponerlos en el escaparate y darles el valor cultural que realmente tienen. Es así es un proceso, como estamos comentando. También los amigos del Café de la Lluvia están comentando en el chat, en este caso, que poco a poco asienta una base, también en el campo de las humanidades. Yo fíjate que aquí en el Café de la Lluvia hemos hablado mucho, cada vez que saca una obra, hablamos con Pedro Cifuentes, ¿no? Que hace esas novelas gráficas maravillosas de la historia en el arte, no quiero decirlo mal, y pone, bueno, Grecia, Roma, bueno, hace un poco medieval, estoy hablando de memoria porque son tantas cosas que ya se me va a la cabeza, tengo ahí los volúmenes, les hemos entrevistado, pero claro, el mundo antiguo, el mundo medieval y el Renacimiento, que fue el último. El Renacimiento, la última, sí. Esa es, que bueno, eso ya fue rizar el rizo, pues bueno. Además que eso es una maravilla, no sé, Manuel. Sí, no, a ver, Pedro Cifuentes es una auténtica referencia. O sea, los profesores la adoramos, los de Geografía e Historia, que nos duren muchos años, porque es que nos está dando tanto, y cuando yo me jubile todavía estaremos hablando de la obra de Pedro Cifuentes. O sea, es magnífico. O sea, no hay nadie, seguidores de Café de la Vida, ninguno os escapáis sin leer su obra, porque es impresionante. Además es profe también, sabe muy bien por dónde va. Es profe y sabe lo que hace
y de verdad que es muy didáctico, es muy bueno. Pues si os parece, vamos a meternos ya más en harina, en profundidad. Manuel, Alegra, disparad. Vamos a hablar primero de la novela gráfica sobre museos o promovidos por museos, o estoy yo equivocado. Eso es, voy a hablar yo un poquito de novelas gráficas sobre museos, pero me gustaría un poco al hilo de lo que habéis comentado tú, Javier y Manuel, decir que como un ejemplo de cómo la novela gráfica está ganando cada vez más peso es que en los últimos años muchas instituciones, en concreto museos, pues al hilo, por ejemplo, de una exposición temporal o incluso para conmemorar su centenario, pues han encargado precisamente novelas gráficas en torno o bien a esos artistas que eran protagonistas de una exposición temporal o incluso novelas gráficas sobre su institución, ¿no? Yo creo que nos da una buena idea de cómo las instituciones, en este caso los museos, se están dando cuenta de la capacidad que tiene la novela gráfica para colaborar en esa difusión de las colecciones y de la propia imagen de la institución, ¿no? Al final se trata de utilizar otro lenguaje, que es el de la novela gráfica, para llegar a otro público distinto que probablemente conozca tus colecciones, se siente interesado y venga a tu museo, y además de un modo así más, digamos, subrepticio, los museos consiguen estar, por ejemplo, parece una cosa muy tonta, pero los museos consiguen estar en una librería en la sección de novela gráfica, es decir, el museo ya no solo está en la sección de arte, de cultura, sino que un usuario o un lector de novela gráfica está buscando pues su próxima lectura y se va a encontrar con un libro pues sobre una institución, sobre un museo que lo mismo no conocía bien, y a raíz de esa lectura, pues quizás se acerque a la colección y se convierta en un visitante activo. Y la verdad es que, como decía, ha experimentado una tendencia al alza tremenda la novela gráfica en museos, si bien hay algunos ejemplos pues, de los años 90, por ejemplo, el IBAM de Valencia, pues ya tuvo alguna iniciativa, pero sobre todo yo creo que ha sido en los últimos 15 o 20 años cuando los museos se han ido animando y, por ejemplo, entre los últimos que se han publicado por parte de un museo comparado con el Prado o con el Louvre, más pequeñito, es el Museo Cerralbo, que es uno de los 16 museos estatales, es una casa museo que se encuentra aquí en el centro de Madrid, pues ellos decidieron también sacar, en este caso, una novela gráfica destinada al público infantil, ¿no? Que muchas veces es el público para este tipo de productos un poquito más olvidado, pues sacaron una novela gráfica que se llama Aventura en el Museo Cerralbo y que transcurre precisamente en el museo y que tiene como protagonistas pues, a un grupo de niños que tienen de algún modo que salvar las colecciones con la ayuda de una serie de animalitos, y en esa aventura pues van a ir recorriendo las diferentes salas de esa casa museo, van a ir apareciendo las piezas, o sea, es una manera muy interesante y la verdad es que muy amena de acercar a otros públicos esas colecciones y la institución en general. Y luego ya metiéndonos en ejemplos concretos, pues en primer lugar me gustaría traer un par de casos del Museo del Louvre, que desde los principios del año 2000 pues ha publicado varios ejemplares, ¿no? El primero que os quería enseñar es este que veis aquí, Periodo glaciar, de Nicolas de Crécy, que es una publicación de 2005, por eso os digo que son iniciativas que llevan ya bastante tiempo. Y es una novela gráfica muy interesante que está ambientada en un futuro indeterminado, probablemente pues dentro de varios siglos, incluso dentro de miles de años, y que transcurre en un mundo que está completamente cubierto de hielo, ¿no? De ahí el título de Periodo glaciar. Y en esta novela gráfica pues vamos a seguir a una expedición integrada por seres humanos y también unos perros bastante curiosos porque tienen la capacidad de hablar y un olfato muy interesante, ¿no? Que están buscando pues, vestigios de esa civilización europea pues, que se ha perdido, y de repente pues, llegan a unas instalaciones que resultan ser lo que fue en su momento el Museo del Louvre, y empiezan bueno, pues a intentar moverse por ese edificio abandonado y se van encontrando con esas piezas, esas pinturas, esas piezas arqueológicas que integran las colecciones del Museo del Louvre, y además pues resulta que una serie de esas piezas incluso cobran vida, ¿no? Y empiezan a hablar entre ellas. Es una aproximación, la verdad, que bastante curiosa y además muy interesante, y yo creo que mueve bastante a la reflexión,
porque de algún modo lo que nos intenta hacer pensar esta novela gráfica es en qué cuentan los museos de nuestra cultura actual, es decir, que los objetos que vemos en los museos que cuentan de las sociedades del pasado, también qué cuenta un museo cuando selecciona una serie de piezas en sus salas, qué reflexiones o qué pensamientos podemos sacar de esa selección, porque cuando vemos un museo, la selección de piezas y la manera de contar siempre tiene una intencionalidad, no es algo inocente. Entonces, un poco jugando con esa idea de si dentro de 1000 años descubriesen las ruinas de uno de nuestros museos, ¿qué conclusiones podría sacar esa civilización del futuro de nosotros? ¿No? Pues partiendo de esas piezas que exhibimos, cómo lo contamos, en qué orden, en qué salas están situadas, etcétera. O sea, que, como digo, es una novela gráfica que es bastante breve, pero creo que es bastante sugerente en su mensaje en relación con la importancia del patrimonio cultural. Luego, en segundo lugar, pues os traigo esta, Los guardianes del Louvre, de Jiro Taniguchi, que se publicó en 2014, un par de años, 2-3 años antes de que el propio autor falleciese, y en este caso está ambientada en nuestro mundo actual y sigue un poco la pista de un artista que va al Louvre y durante una serie de días pues empieza a recorrer sus salas. Y es curioso porque el primero de los días, pues un poco agobiado, ¿no?, por esas masas que acuden al Museo del Louvre, pues empieza a marear y tiene un desvanecimiento, y cuando se recupera pues empieza a ver a una serie de personajes que resultan ser los guardianes del Louvre, ¿no?, que son los que han ido velando por las piezas a lo largo del tiempo. Entonces, en este viaje un poco que juega con la ambigüedad de si fue real, fue una imaginación, pues este artista protagonista va a conocer a Van Gogh, a Cogot, incluso va a presenciar lo que fue la evacuación de todos los bienes culturales del Museo del Louvre durante la ocupación nazi. O sea, también muy, muy recomendable y también muy, muy sugerente en el mensaje que nos quiere mandar. Alegra, pura fantasía, perdóname que Sí, te diga, sí, pero sí, es que es totalmente. una fantasía que nos gustaría a muchos vivir en este caso. Seguramente que a los Sí. oyentes, que por cierto, no sé, Ros dice que está disfrutando mogollón con este contenido, es así, ¿no? Es una pura fantasía. Yo estaría encantado. Sí, sí, sí. No, además es un punto de partida que yo creo que todos los que hemos visitado el Louvre hemos vivido esa situación, ¿no?, de agobio, de madre mía, ¿qué hago aquí? Sé que merece la pena la visita, pero en estas condiciones no, por favor. Y efectivamente hay un poquito ahí también de crítica, ¿no?, a esa masificación a la que se ven sometidos muchas veces estos museos. Y también un poquito de crítica, en este caso más hacia el mundo del arte contemporáneo. Hay en el siguiente ejemplo que traigo, aquí cambiamos ya de institución, hemos dejado allá al Museo del Louvre, que como decía ha publicado varios, pero bueno, estos dos son los que quería yo traer. Y en este caso se trata de una novela gráfica que se llama El síndrome de Stendhal y que se publicó en 2017, un poco por iniciativa del Centro Pompidou de París, precisamente para conmemorar los 40 años de la institución, y decidieron sacar pues esta novela gráfica que tiene su tono de comedia, pero también un poco de reflexión y de crítica al mundo del arte contemporáneo. Y en este caso pues seguimos un poco la pista de un vigilante de sala que empieza a trabajar en el Centro Pompidou y bueno, pues empieza a tener una relación peculiar con el arte contemporáneo, y un poco es la excusa pues para recorrer diferentes espacios del Centro Pompidou y también acercarnos a algunas de sus obras, ¿no?, un poco en torno a esa idea del síndrome de Stendhal. Y después, en último lugar, como ejemplo también de estos proyectos de novela gráfica que surgen de museos españoles, además del caso tan reciente que he comentado del Museo Cerralbo, pues quería traer Historietas del Museo del Prado, de Sento, que se publicó en 2019 también para conmemorar un aniversario, en este caso pues el bicentenario del Museo del Prado. Y en este caso se trata de una novela gráfica que se organiza en diversos capítulos bastante breves, o sea que la lectura es en ese sentido bastante amena, y son diversos capítulos que de un modo u otro van recorriendo también la historia de la institución. Pues por ejemplo, uno de ellos está dedicado al hipotético incendio
que hubo en la década de 1890 en el Museo del Prado, que en realidad fue un poco un montaje periodístico de Mariano de Cavia para denunciar el estado de precariedad de las instalaciones del propio museo. También hay un episodio dedicado al robo del tesoro de Delfín, ya a principios del siglo XX, o por ejemplo, ya más reciente, a la restauración de una de las grandes piezas del museo, que es el vino de la fiesta de San Martín de Bruegel el Viejo. También, como digo, muy amable de leer y que intenta un poco transmitir esa historia a través de los pequeños flashes, la historia del Museo del Prado. Yo, todos anotados porque, claro, no tengo ninguno. Y bueno, primero, es un buen regalo. Y segundo, para otra persona. Y segundo, también para ti. O sea, a quien le guste la historia, el arte, la novela gráfica, vamos, me parece increíble. Además, cómo encuadran las historias que nos has contado, Alegra, cómo nos has hecho esa síntesis. Es muy atractivo, de verdad. Y además que lo conocemos, o la mayoría lo conocemos. El Prado, el Louvre, quien haya estado en París, increíble, increíble. ¿Qué más tenemos, Alegra? ¿Nos querías comentar algo más? Pues yo quería simplemente traer estos ejemplos, hay bastantes más y me imagino que los museos en el futuro, pues bueno, el propio Thyssen, Manuel va a comentar algunas, el propio Thyssen también ha apostado mucho por la novela gráfica en varias de sus exposiciones temporales, o sea que cabe esperar que en el futuro pues siga habiendo este tipo de colaboraciones que yo creo que aportan mucho y que se agradecen por parte del propio público de la exposición, que es público asiduo del museo, pero también para otros públicos que muy probablemente desde la novela gráfica se acerquen al museo. O sea que yo creo que como iniciativa es muy enriquecedora y además siempre resulta muy simpático el ver sobre el papel dibujadas piezas que has estudiado o que conoces en persona, ¿no? Desde luego. ¿Y se acopla algún ruidillo por ahí, chicos? Es leve, no pasa nada, es leve. No sé si, creo que en el micro de Manuel, no sé si tenéis algo encendido o la intervención en Twitch, pues si la podéis. Pero vamos, ahora mismo no se escucha nada, así que genial. Novela gráfica sobre museos. ¿Vamos a los artistas? Sí. Perfecto, pues vamos a meternos con los artistas entonces. Bueno, tenemos muchos, así que vamos a ir ligeritos. De las primeras novelas gráficas que quería reseñar es esta sobre Leonardo, que sacó Norma Editorial, que la podéis ver aquí, ¿vale? Entonces esta es la de Cail y Vittori, que ha pasado, yo creo que bastante desapercibida. Nos cuenta la vida de Leonardo. Entonces es muy interesante porque yo creo que todo el mundo, pues, de Leonardo sabemos, pues lo identificamos, pues, con la Gioconda o con la Última Cena o con muchas cosas, pero yo creo que de cara al público general, conocer de manera ordenada y ver cómo fue la evolución de Leonardo, yo creo que está bien, es un buen punto de partida para quien quiera adentrarse en la figura de Leonardo, ¿no? Entonces, de hecho, hay algún episodio que incluso pues, el barroquista ha mencionado alguna vez, o sea, como cuando Leonardo coincidió con Botticelli en el taller de Verrocchio, que es donde aprendieron los dos, y ahí, fíjate que dentro de todas las novelas gráficas se apuesta mucho por pintores, hay muy poco de arquitectura, de escultura yo no he encontrado prácticamente nada. Aquí hay un episodio donde se habla un poquito de cómo trabajaba Verrocchio en la escultura, entonces es interesante y de cómo el joven Leonardo fue el modelo para la vida de Verrocchio. Entonces, hay cosas que un historiador del arte va a saber apreciar también de esta novela gráfica. Entonces, yo la recomiendo. Está bien para empezar con Leonardo, ¿no? Después, vamos a hablar de Caravaggio. Esto es un tocho interesante, ¿vale? De Manara, también publicado en Norma Editorial. Además es preciosa porque está en tono sepia, la edición integral, que es la que tenemos nosotros. Lo publicaron primero en 2 tomos en color, pero después ya lo han sacado en sepia, esta obra de Milo Manara. De Milo Manara, a mí personalmente nunca me ha atraído mucho. Igual estoy diciendo un sacrilegio, ¿no? Porque yo sé que hay muchos admiradores suyos, ¿no? Pero a mí el hecho de que siempre esté trabajando con el erotismo y la sensualidad femenina, yo creo que de manera desmesurada, pues
nunca me ha atraído mucho porque yo creo que perdía la historia. En este caso creo que es un trabajo muy respetuoso hacia la figura de Caravaggio. Creo que se puede conocer muy bien a Caravaggio a través de esta obra de Manara. Y creo que él es un gran admirador y que le rinde un tributo bastante importante, ¿no? Entonces, también la recomiendo a aquellos que quieran conocer en profundidad lo que fue Caravaggio y lo que significa Caravaggio para el arte barroco y para luego la cultura visual occidental, ¿no? Después nos vamos a detener, evidentemente, en Las Meninas. Las Meninas, esto es una obra maestra, ¿vale? Esto hay que leerlo sí o sí, varias veces en la vida, a ser posible, porque el título es engañoso, porque se basan en Las Meninas, pero se basan en esto para contarnos la vida de Velázquez. Entonces, está muy bien trabajado, no solamente el guión, que es de Santiago García, sino también la propia ilustración, que son de Javier Olivares, ¿no? Javier Olivares, ilustrador, por cierto, no confundir con el Javier Olivares del Ministerio del Tiempo, que esto ha dado para mucho. Es que de hecho, y cuando me lo comentaste, yo me quedé un poco loco y dije, Javier Olivares, no lo conocía, ¿no? Y dije, ostras, que también hace estas cosas. Luego ya me aclaraste, obviamente, esto, ¿no? Pero bueno, podía ser también, podía ser. No, de hecho, lo gracioso es que yo creo que hubo una confusión general en España durante una serie de años, como 2 o 3 años, hasta que empezaron a hacer entrevistas juntos, ¿vale? Porque se llamaban igual, se apellidaban igual, todo el mundo daba por hecho que el ilustrador era el autor que es del Ministerio del Tiempo y está claro que son dos grandes creativos en sus campos, pero dos personas completamente diferentes. Entonces, Que sepas que a los oyentes tienen algunos de los oyentes, y a Mara le pintó un Velázquez en la Feria del Libro. claro, se prestaba a ello, lógicamente. Entonces, como os decía antes, este es premio nacional, es el único premio nacional que ha recaído en una historia dedicada a un artista plástico, y además es que cuenta muy bien la historia de Velázquez. Tiene alguna licencia, que los que hemos estado estudiando un poco de Velázquez se la pillamos, pero bueno, para el público en general está muy bien, ¿no? Y después, que yo creo que pone mucho en valor lo que era la época, lo que es entender qué es Velázquez hoy en día. Entonces, me parece una lectura muy profunda y que yo he trabajado en clase. He trabajado en Historia del Arte del segundo bachillerato como lectura guiada. Entonces, es para profesores que nos puedan estar escuchando, es una herramienta que es útil y que los chavales disfrutan también. O sea, que no pensemos que esto es una cosa para gente adulta, que ya esté metida en el mundo de los museos, sino que como elemento para hacer que gente joven entre en esto, también está bien. Y después vamos a pasar al que estuvimos presentando ayer en la preview, que es esta obra de Rembrandt, ¿vale? Su autor es un seudónimo, es Tipex, ¿no? El Tipex con Y, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta editorial que se llama Self-Made Hero, que es una editorial inglesa, que tiene una línea que se llama Art Masters. Entonces, son biografías de artistas. Yo, de hecho, muchas de esta está publicada también en castellano, la podéis encontrar en castellano, publicada por Norma Editorial, ¿vale? Del holandés al francés y del francés al castellano en el caso de Norma. Aquí desde el holandés al inglés. Cuenta la vida de Rembrandt, lógicamente, la cuenta desde un episodio muy curioso, ¿no? Porque va haciendo flashback y flash forward. Y entonces lo que te viene a contar es parte de un episodio, como os decía, muy curioso, que es cómo llega un elefante al puerto de Ámsterdam a mediados del siglo XVII, que es algo que le pareció muy curioso y que registró el propio Rembrandt en dibujos y no sé si haría algún grabado después. Y después nos cuenta la vida de este personaje que está muy bien. A quien le guste lo que es la figura de Rembrandt en España lo conocemos bastante poco porque tenemos muy poca obra de Rembrandt, debido sobre todo a ese bloqueo que había por parte de los Habsburgo españoles a la pintura holandesa con todas las guerras y todo el movimiento independentista holandés. Entonces hubo un momento en el siglo XVII que dejaron de comprar arte holandés directamente y no compraron nada de Rembrandt, ni no compraron nada de Holst, ni no compraron nada de todos estos maestros, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo era la vida en la Ámsterdam de la época, cómo muchos de estos artistas se arruinaron, el propio Rembrandt se arruinó,
cómo fue la vida afectiva, porque va contando todas las aventuras que va teniendo, pues el episodio también de su mujer Saskia, la pérdida de ella, cómo era la relación con el hijo, o sea, que se mete muy en profundidad en la figura de Rembrandt y entonces al que ya tenga un cierto interés en Rembrandt, yo la recomiendo mucho, ¿vale? Entonces está especialmente bien, ¿vale? Y después vamos a pasar a dos obras realizadas por Salva Rubio y por Ricarefa. La primera es la de Monet, que la tenéis aquí también publicada en Norma Editorial. No lo he dicho antes, la de las medidas está publicada en Astiberri. Entonces, la de Monet es, bueno, las dos, la de Monet y la de Degas, ¿no? Que esta la han publicado hace muy poquito, ¿vale? Aquí la tenéis. Las dos son magníficas, ¿vale? Salva Rubio es uno de los mejores guionistas que hay en este país, y hay que decirlo así porque es la realidad. Se documenta estupendamente bien. Para un historiador del arte es una delicia brutal, a un nivel de detalle increíble, y que cosas que tú has leído de libros de especialista, luego lo sabe transmitir para que Ricarefa, que tiene un dibujo también muy preciosista y que es muy inmediato, te llegan. O sea, en la vida de Monet lo que nos viene a contar es cómo surgió y cómo se creó el impresionismo. Y además nada almibarado, con un toque muy realista, ¿vale? A la hora de narrarlo. Entonces nos cuenta pues, la vida del triunfador de los impresionistas, porque es el único que en realidad de los impresionistas puros es el único que llegó a poder disfrutar del éxito en realidad, ¿no? Y después el de Degas, a mí me gusta muchísimo también, lo he leído recientemente porque lo publicaron ahora en enero, bueno, en diciembre lo publicaron en realidad. Entonces, está muy bien porque a través de Monet, de Degas, nos está contando, nos está contando la vida de Degas, que era un perro verde, era una persona súper rara, muy metido para sí mismo, tenía muchas filias y muchas fobias, una persona de carácter bastante insoportable. Y nos cuenta a través de él también la vida de Manet, que era gran amigo suyo, y nos cuenta también pues, la relación que va a tener con Mary Cassatt, ¿no? Esa relación un poco particular. Entonces, es un libro muy rico porque no solamente aprendes sobre Degas, sino que aprendes, combina muy bien con el de Monet porque nos cuenta la otra cara del impresionismo. O sea, dentro del grupo impresionista, los dos grupos, minigrupos, estaban liderados por estos dos autores. Entonces, se combinan muy bien. Hay escenas que podemos encontrar repetidas desde un punto de vista y desde el otro. Y como os he dicho, está muy bien trabajado. Entonces, merece mucho la pena, a cualquier nivel. A personas que quieran empezar, personas que sepan mucho sobre impresionismo les va a gustar también. Entonces, yo creo que merece mucho la pena. Después también sobre Self-Made Hero, quería mencionar esta obra sobre Munch, ¿vale? Que es espectacular, ¿vale? Yo creo que además este tipo de novelas gráficas las empecé a encontrar en su edición inglesa, pues en el Museo Thyssen, en la Central, en ese tipo de librerías, ¿no? Y yo he seguido aunque luego algunas, esa por ejemplo no se ha traducido al castellano, pero la mayoría de ellas sí, tienen otra de Gauguin, tienen otra de Magritte, tienen otra de Van Gogh, ¿no? Entonces, esta de Munch es muy espectacular porque es que lo bueno que tiene esta editorial es que son autores nacionales quienes te están contando la historia de estos artistas. Entonces, la historia de Munch te la cuenta un noruego que se ha empapado en Munch y que te está contando pues todas sus fobias, todos sus trastornos, la relación súper dañina con el padre, el episodio en el sanatorio mental, te trabaja realmente que él no estaba loco, sino que tuvo un periodo malo en su vida, su vejez, entonces está muy recomendable también. Y después vamos a ver también otra pareja, que es la de Klimt y Egon Schiele, ¿no? Esta es de Klimt, de reciente publicación, perdón por los brillos, pero es que es así de dorada, ¿vale? Lo que es la obra, pero no dejar ciego a nadie, la publicó una editorial recientemente. No te Entonces, preocupes, esta es de Manuel. Cognetti,
y Renier. Entonces, esta es muy, muy particular. Yo creo que a Plumas le iba a gustar mucho, por una cosa que voy a decir. Viene a contar la relación es muy cortita, ¿no? Viene a contar la relación de Klimt con una de sus mecenas, que era Adele Bloch-Bauer, que es esta modelo que seguro que habéis reconocido, ¿vale? Y que también posó para Klimt en la obra de Judith, ¿no? Entonces, pues viene a unir, como hay un periodo de unos 6-7 años entre la creación de la primera obra y la segunda, pues viene a hablar de la relación entre ambos, entre medias, y cómo surge el primer encargo. También potente, ¿no? Porque las pesadillas que tiene Klimt, pues luego vienen a dar lugar a este primer cuadro de Judith. Decía que le iba a gustar mucho a Plumas porque te viene a contar la historia de Holofernes, ¿vale? Entonces ves al propio Klimt en esas pesadillas transformado en una especie de Holofernes y que todo acaba muy mal, como todos sabemos. Entonces yo creo que particularmente a ella le iba a gustar. Ahí lo deja Manuel para Plumas, que creo que está por aquí también, o ha estado, no sé si sigue. Ahí lo deja. Y como pareja, está también la de Gonzile, que está muy, muy, muy bien. A mí, de hecho, me ha gustado más la de Gonzile que la de Klimt, ¿no? Y el propio Klimt sale en la novela gráfica de Gonzile porque era el maestro de Gonzile, ¿no? Entonces, está muy bien. Es un autor, como sabemos, que vivió súper poco tiempo, de muy finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Morirá de tuberculosis. Está contado en primera persona, lo cual es un poco raro, ¿no? Sobre todo, ya sabemos, a la hora de morir, ese tipo de cosas, ese tipo de recursos literarios, ¿no? Pero está muy bien porque nos cuenta, aparte de que representa perfectamente el estilo de Gonzile, esta obra de Xavier Cost, pues es interesante por el hecho de que nos cuenta primero que el propio Gonzile quería ser todavía más escandaloso que el propio Klimt. Tenemos que tener en cuenta que tanto Klimt como Gonzile pues trabajan en la Viena finisecular, que es, yo creo, uno de los lugares más rancios del siglo XIX en general. Entonces, en el sentido del rechazo hacia el desnudo, hacia la expresión artística. Si ya crucificaron a Klimt por la obra de la Facultad de Medicina, pues os podéis imaginar que a Egon Schiele, que tiene una historia también bastante tremenda, como quería ir un paso más allá en ese erotismo bastante explícito, pues tuvo una demanda por pervertido y le metieron en la cárcel un año. Entonces nos cuenta ese episodio que también es interesante porque lo hemos leído muchas veces y además pudo salir de esas porque empezó la Primera Guerra Mundial y se apuntó voluntario, vamos a ponerlo entre mil comillas, se apuntó voluntario para ir al frente. Entonces es muy interesante por eso, porque el nivel de detalle está bien trabajado a nivel documental. Y después también quería mencionar de la última que os traigo de Self-Made Hero, esta que es Pablo, sobre Picasso, ¿vale? Sobre el Picasso determinante, el Picasso que cambia la historia del arte, Picasso que de los primeros años, ¿vale? El joven Picasso. Entonces, es de Bigman y Upri, es completamente espectacular, ¿no? O sea, nos está hablando de los primeros años, sobre todo de Montmartre, ¿vale? Y de la relación con Fernand. Y yo creo, esta se ha publicado también en Norma Editorial. Lo que pasa es que a mí me interesa más esta edición porque lo publican en el mismo tomo todo, ¿vale? Mientras que en Norma Editorial pues sigue un poquito más cómo se publicó en Francia, que es en 4 tomos, un poco más subdividido, pero bueno, eso ya va en gustos. Me parece que si queremos conocer a Picasso, que yo creo que a pesar del nombre que tiene, pues siempre, yo creo que produce rechazo en gran parte de la población, sobre todo gente que no se ha acercado mucho al mundo del arte o que piensa que el arte se acabó en el romanticismo y que todo lo que vino después eso es una cosa que hacen mamarrachos que se murieron hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que la gente que quiera conocer a Picasso, por qué Picasso cambió la historia del arte, yo creo que debería leerse esta novela gráfica. Y, como hemos dicho, para gente que le gusta la arquitectura, este de Mies van der Rohe es espectacular,
¿vale? Además de una editorial pequeña, que es Grafito Editorial, publicado por Agustín Ferrer y Casas, que él es arquitecto, o sea, que sabe de lo que está hablando, y que te habla de los encargos, de cómo era la vida de Mies van der Rohe. Que lo interesante es, no solamente, te lo cuenta además, esto es la parte más inventada, ¿no? Que en un viaje de avión que está hablando con un nieto suyo, y que a raíz de la conversación pues viene a trazar toda su vida, ¿no? Entonces, es interesante porque no solamente te cuentan los proyectos que salieron adelante, que esos los conocemos todos porque se han conservado, etcétera, su etapa en la Bauhaus, porque él fue primero profesor y después director de la Bauhaus, el episodio del cierre de la Bauhaus de Dessau por los nazis, o sea, tiene muchos episodios muy interesantes, ¿no? Pero lo interesante de todo, a nivel de arquitectura, primero porque conoce bien los materiales, porque sabe cómo funcionan las estructuras, porque eso te lo transmite bien, cómo se hace un proyecto arquitectónico, y también por el hecho de que nos dice la realidad del arquitecto, que es el arquitecto se construye sobre todo a partir de los edificios que no llegaron a crearse en realidad. Es decir, aquellos proyectos que no salieron adelante y que luego hacen avanzar el lenguaje del arquitecto. Eso es lo más interesante. Bueno, tiene una bibliografía esta novela gráfica, además te lo pone al final el autor. Y todos estos libros son los que he consultado y te pone ahí las portadas de los 8 o 10 libros que se ha leído para preparar este. Entonces, de los cómics, de las novelas gráficas sobre artistas mejor documentadas que yo he visto. ¿Vale? Esto hay que leerlo también. Y en último lugar, volviendo al Museo Thyssen, vamos a hablar de esta novela gráfica sobre Georgia O'Keeffe, que sacó el Museo Thyssen con Astiberri a raíz de la exposición que hicieron en la primavera pasada. Es espectacular también. Yo creo que en este caso funcionó esta novela gráfica mucho mejor que la que hicieron con Balthus, también publicado en Astiberri, porque tanto con la publicación ayudaba a entender mejor la exposición ayuda a entender mejor esta novela gráfica, la relación de Georgia O'Keeffe con el fotógrafo Stiglitz, y sobre todo a mí lo que más me ha gustado es que se basa mucho en textos, notas o escritos de ella, cartas, etcétera, ¿vale? Y después nos ayuda a entender la verdadera importancia de la figura de Georgia O'Keeffe, que no es solamente la mujer que estaba detrás de Stiglitz, sino que le da relevancia y le da pues su valor real dentro de la historia del arte. Entonces, yo creo que es una obra no solamente interesante, sino también importante. ¿Vale? Entonces, ese es el recorrido. Hay muchas más, ¿vale? Hay, pues, yo qué sé, hay novelas gráficas sobre Warhol, hay novelas gráficas sobre Pollock. Entonces, hay muchísimo, ¿no? Pero estas son las que hemos seleccionado hoy. Están los oyentes encantados con todo lo que estáis explicando. Han cogido también papel, libreta, están apuntando o en el Word, en el ordenador o en el móvil, porque la verdad es que es una maravilla de selección, una selección exquisita. Nos comentan, bueno, a Aroa le encanta Monet, lo pone aquí, que le encanta Monet. Hay una cuestión que comentabas también sobre los artistas locales, ¿no? Cuando son de tu localidad o de tu país que conoces más en el tema de Munch, si no me equivoco ahora, que estoy hablando de cabeza. Y bueno, pues también nos dice Aula Pública ¿qué nos decía Aula Pública? Que era muy interesante. Librería Laberintos del Arte, café y novela gráfica. Suena genial. Deberían pensarlo con todo el material que tienen a mano. Aula Pública os lo deja ahí, votando, para que comentéis. Tenemos que ampliar la casa. Es que ya no sé, no va a entrar nada más en la casa, ya vas a ir por la ventana a este paso. Lo ven muy interesante, se lo apuntan, y la aplicación docente, que es una de las claves, también nos dice Aarón, ¿no? En este caso, que la aplicación docente, a ver, nos comenta que habéis creado necesidades, y bueno, que nada. Otra que me apunto para recomendar a Pedro Torrijos, también nos dice No soy Ross, no sé exactamente cuál era, pero ahí está.
seguimos. Queda algo más, queda algo importante. Sí. Queda algo importante. Que conste, por favor, que no nos ha pagado ninguna editorial. No, a mí tampoco. Que no somos booktubers ni nada de esto, es que todos nos los hemos comprado nosotros. Y además en este caso, aquí tampoco han metido pasta ninguna editorial, lo decimos. O sea que, bueno, que si quieren meter pasta ya saben que la página web del Café de la Lluvia, pues encantadísimos de que hagan patrocinio, por supuesto, y así sacamos cositas. Vamos a más cositas. Libros, digo, autores, literatos. Sí, ahora toca los literatos, novelas gráficas sobre escritores. También, como dice Manuel, en el caso de los artistas hay muchísimas novelas gráficas sobre literatos. Ha sido muy difícil hacer la selección. He dejado en el tintero novelas gráficas sobre Machado, Lorca, Kafka y bueno, he cogido un poco, como yo siempre digo, una selección siempre es subjetiva, es parcial, es incompleta, pero había que elegir. Entonces, bueno, yo he tirado un poquito más a literatos en lengua inglesa, tanto ingleses como norteamericanos del siglo XIX y comienzos del XX, pero como digo, la oferta es amplísima y seguramente cualquier literato que interese a los oyentes pues tiene su novela gráfica. Entonces, para empezar, pues bueno, os voy a enseñar dos a los que os interese la literatura norteamericana del siglo XIX, pues aquí tenéis una sobre Thoreau y otra sobre Walt Whitman, que son, si los conocéis, son dos autores contemporáneos. Y bueno, una es de Impedimenta y la otra es de Astiberri. Y en este caso son dos novelas gráficas que empiezan a contar la vida de estos dos autores ya cuando son adultos, porque una de las cosas que a los que os interesen las novelas gráficas sobre literatos, una de las cosas que vais a ver es que digamos que hay dos grandes tipos de novelas gráficas, aquellas que empiezan a lo mejor en su punto de madurez y retratan un episodio concreto, y luego aquellas que se centran más en intentar narrar de una forma más lineal pues todo lo que es la vida del literato, pues desde su nacimiento, sus orígenes, su familia, primeros pasos, etcétera. Entonces, bueno, a mí personalmente me gustan más aquellas que se centran en un momento concreto, que yo no implica que no haya algún flashback, ¿no?, de su infancia, pero me gustan más porque, dada la extensión que suele tener una novela gráfica, querer abarcar toda la vida de un literato, pues a veces queda como que parece que va dando saltos y realmente no dedica demasiado tiempo a ninguno de sus momentos. Como os digo, estas dos, pues en el caso de la de Thoreau, empieza en 1845, cuando él construye su cabaña junto al estanque de Walden, donde va a pasar 2 años, 2 meses y 2 días. Y después pues va a retomar la historia cuando él vuelve un poco a la civilización, por así decirlo, y va a retratar diferentes episodios como toda su actividad abolicionista, las conferencias que va dando por toda América, cuando acaba en la cárcel por no pagar impuestos, y también pues va a intentar un poco plasmar ese pensamiento que tenía Thoreau, y va a concluir con su fallecimiento. Y en el caso de la de Walt Whitman, pues también sigue, como he dicho, el mismo planteamiento, empieza más o menos en los años 50, con vamos, un poco la guerra de secesión, la publicación de Hojas de hierba y después hasta su fallecimiento, ¿no? Y a continuación, una que ha comentado Manuel y que, bueno, es una novela gráfica espectacular, que fue Premio Nacional de Cómic en 2020, es decir, que es muy, muy reciente, que es La Divina Comedia de Oscar Wilde, de Javier de Isusi, y en este caso el punto de partida es 1900 en París, cuando Oscar Wilde acaba de fallecer, y a partir de ese momento se retrotrae 2 años hacia atrás para intentar un poco acercarse a ese Oscar Wilde que ya está en París después de su paso por la cárcel, y que va reflejando un poco pues esos últimos años y acercándose a diferentes personajes que estuvieron en contacto con él. Es una novela gráfica, como veis, que tiene bastantes páginas, es decir, que aquí el desarrollo del personaje es bastante profundo frente a otras novelas gráficas que, como os decía, para mi gusto muchas veces se quedan cortas. Y bueno, si os gusta Oscar Wilde, pues vais a reconocer alusiones a muchas de sus obras, citas, etcétera. O sea, es muy, muy recomendable. Después, pasando a autoras, porque también tenemos algunas novelas gráficas sobre literatas, pues esta que salió también
el año pasado, Emilia, de la oscuridad a la luz, por Oberon, y en este caso salió un poco al hilo del centenario del fallecimiento de la propia Emilia Pardo Bazán. Y esta es una de esas novelas gráficas que os comentaba que intenta trazar toda la vida de la literata, desde su infancia, pasando por su juventud, sus primeras conferencias, sus primeras publicaciones y sobre todo insistiendo mucho en cómo ella reivindicó un papel más activo para la mujer en la sociedad y la cultura del momento también. Pues bueno, aparece obviamente su relación con Galdós y finaliza con su fallecimiento en 1921. Y tampoco podía faltar una novela gráfica, una pequeña novela gráfica, veis aquí el tamaño, dedicada a Virginia Woolf, publicada por Impedimenta, que además de Virginia Woolf se celebraron ayer los 140 años de su nacimiento, ¿no? En 1882, y esta también, siguiendo un poco el esquema del de Emilia Pardo Bazán, pues trata toda la vida de Virginia, desde su infancia, sus amistades, su matrimonio, la imprenta que monta con su marido, hasta su suicidio en 1941. Tanto la de Emilia Pardo Bazán como esta, para mi gusto, al querer un poco abarcar toda la vida de ellas, se queda un poco cojo porque hay muchos episodios que apenas aparecen esbozados, pero bueno, como acercamiento a la vida de ellas y como punto de partida para conocer su obra y acercarse a ella, creo que merecen muchísimo la pena. También otra que ha salido antes, mencionada por Manuel, de Alfonso Zapico, Dublinés, también Premio Nacional de Cómic, o sea, para que veáis un poco la calidad, ¿no?, que tienen estas obras, y pues trata sobre la vida de James Joyce, que además parece que estoy aquí anunciando conmemoraciones, pero bueno, es que da la casualidad que este año se celebran los 100 años de la publicación del Ulises de Joyce. O sea, es una buena oportunidad, si queréis un poco acercaros a Joyce, pues empezar por Dublinés, conocer un poco pues su vida desde su entorno familiar hasta su época de madurez, y después, pues si os atrevéis, pues ya sabéis, podéis lanzaros a leer el Ulises. Y para finalizar este recorrido por novelas gráficas sobre literatos, para cambiar un poquito de tercio y que no todo sea literatura lengua inglesa, pues está de Stefan Zweig, Los últimos días de Stefan Zweig, que, como indica su título, pues trata precisamente esos días previos a su suicidio junto a su mujer Lotte Altmann en Petrópolis en 1942. Entonces empieza precisamente en un barco cuando están llegando a Río de Janeiro, y hay algunos flashbacks a esa Viena que comentaba un poco Manuel, de comienzos de siglo, que aparece en la novela gráfica de Klim. Pues también hay alguna viñeta incluso que reproduce alguna obra de Klim recreando esa Viena de en torno a 1900. Estas serían un poco la selección que yo os he traído de literatos, y bueno, nos quedaría pues algún ejemplo de adaptaciones. El último tramo os pediría un poquito de brevedad porque el pobre Sí. Rubén Almarza está esperando y no le queremos hacer esperar mucho más. No sé quién dispara, si es Alegra o Sí, Manuel. yo sigo un poquito, pero Ah, sí, pasa lo mismo que con los literatos. Hay muchísimos ejemplos, es muy difícil escoger. Yo he cogido 3 ejemplos, pero podrían haber sido cualquier otros. Y la verdad es que es difícil escoger adaptaciones porque en los últimos años está habiendo un auténtico boom de novelas gráficas que adaptan obras literarias. Pero además es curioso porque, por un lado, son adaptaciones de obras literarias que ya forman parte del canon de los clásicos, pues por ejemplo, Matar a un ruiseñor de Harper Lee, Matadero 5 de Kurt Vonnegut, pero recientemente, por ejemplo, han aparecido adaptaciones de libros que como tal, como libro, han salido hace muy poquito, y poquito tiempo después ya estaban adaptadas a novela gráfica. Es el caso, por ejemplo, de Patria, El olvido que seremos, por ejemplo, también de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, y más recientemente, pues también Nada de Carmen Laforet se ha adaptado al formato de novela gráfica. Entonces, bueno, yo los 3 ejemplos que os he traído, pues un poco enlazando con Stefan Zweig, si os interesa este autor, pues tenéis la adaptación de novela de ajedrez, que además fue su última novela, que escribió en 1941, antes de
de suicidarse. Y esta novela de ajedrez es una novela corta que en la adaptación pues, se ha titulado El jugador de ajedrez, como podéis ver aquí, y que también empieza con un viaje en barco y como su protagonista pues, va a narrar cómo llegó a ser ese gran jugador de ajedrez y explora un poco temas pues, en torno a las persecuciones de los nazis, tortura, aislamiento, etcétera. Y bueno, como además el ajedrez últimamente se ha puesto muy, muy de moda gracias a ciertas series y ciertos libros, pues bueno, me ha parecido interesante traeroslo. Y luego también no podía faltar, de Javier Olivares y Santiago García, esta adaptación de fundamentalmente la Ilíada, aunque también al final se recorre un poquito la Odisea, si bien más brevemente, que es la cólera, que gira en torno pues, precisamente a la cólera de Aquiles. Si os gusta el universo de Homero, pues no, la verdad es que no os la podéis perder, a nivel visual es realmente impresionante. Y para finalizar también una adaptación de una de las grandes obras de la épica y de la literatura universal, de Santiago García y David Rubin, el Beowulf, que también es una obra espectacular, o sea, visualmente, o sea, consigue transmitir para mí la agresividad que encierra el texto y toda la fuerza, ¿no? Y que va recorriendo, si conocéis un poquito la historia, esos enfrentamientos de Beowulf, primero con Grendel, su madre, después el dragón, o sea, la verdad es que es una pasada, realmente junto a la cólera, yo os la recomiendo muchísimo si os gusta la épica, porque merece muchísimo la pena. Y hasta aquí sería un poquito este recorrido por adaptaciones, que ya os digo que hay muchísimas y me imagino que seguirán publicándose en el futuro. Bueno, chicos, ha sido espectacular. Hemos conocido un montón de títulos, de autores, también sus editoriales que trabajan con ello y bueno, herramientas también para nuestro conocimiento. También herramientas que se utilizan, por ejemplo, Manuel, en el propio aula, o como hemos visto, los museos que empiezan a introducirlas también, que es otra de las claves, ¿no?, para comprender esa divulgación cultural que se hace más allá de lo que es dentro de un museo, sino llevarte cosas a casa, que es muy interesante. A modo de reflexión dentro del marco de la educación, dejadnos así un pequeño párrafo al aire, ¿no?, por así decirlo, o cómo se puede emplear, alguna clave, alguna técnica, alguna herramienta realmente de su uso. Incluso a lo mejor esto va más por Manuel, ¿no?, en el aula, Sí. en este caso que nos interesa mucho, y ya con esto cerramos. Pues mira, yo creo que a nivel de contenidos, cada vez en España se está trabajando mejor, se está trabajando más a la manera de la banda de cine francesa, que lleva muchísimos años en Francia, llevan décadas trabajando el tema histórico, el tema patrimonial, lo llevan haciendo muy bien hace años. Nosotros hemos venido con un poco más de retraso, pero yo creo que les estamos cogiendo un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece reseñable que yo creo que tiene que ver también con la conciencia de los docentes y también extiendo este mensaje a otros compañeros de la verdad y la importancia de cursos para que los niños vayan leyendo, ¿perdón? Para que se genere ese hábito lector, para que, aunque yo siempre hemos tenido la típica discusión de departamento de geografía e historia, de decir, ¿y cómo les vas a mandar lecturas a chavales de segundo de bachillerato si están hasta arriba, que no pueden con su vida, no sé qué? Pues yo me acuerdo un año que les mandé 3 novelas gráficas, una por trimestre, y no se murió ninguno. Y yo creo que les vino bien y les gustó y les enganchó. Entonces, a veces nos tenemos que atrever nosotros, que somos los docentes, a hacer ese tipo de cosas y a romper un poquito con el tabú de decir, ¿y cómo van a poder con todo? Pues el que quiere puede. Y sobre todo tienes que buscar recursos que a ellos les pueda interesar y les pueda atrapar. Y lo que no va a funcionar es si tú vas a proponer algo que no sea interesante o atractivo, pero teniendo materiales como estos, ¿cómo no los vas a utilizar? Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Chicos, muchas gracias por estar hoy aquí en el Café de la Lluvia. Seguimos, avanzamos. Gracias, de verdad. Venga, hasta la Gracias a próxima. vosotros. Adiós, un Adiós. placer. Adiós.